Ya. Atiendo. Me va a tomar tiempito hacer este ejercicio, una media hora. Voy a hacer paso por paso. Entonces, tenemos primero el ejercicio, este es el ejercicio. Lo primero que podría hacer es reducir los circuitos, los que pueda. Voy a reducir y vamos a aplicar las fórmulas. Ya, aquí tengo primero un circuito en paralelo, ¿no? Tengo 2 microfaradios y 7 microfaradios ahí. Pero en este caso el problema, si nos damos cuenta, nos dice que 36 microcoulomb sería, todo vamos a trabajar en microcoulomb, microfaradio, ¿ya? Es muy grande la carga y no es conveniente trabajar en la carga original. No vamos a convertir nada, obviamente. Aquí, la carga, para explicarles, a ver, cada capacitor, que es este capacitor, este y este, tiene la capacidad, ahorita la capacidad de este es 4, pero aparte de eso, también tiene la carga y también tiene el voltaje, cada uno obviamente. Vamos a dividir en esto, que no está en el libro, pero igual dividimos. Ya, punto A hasta punto B, del punto A hasta el punto B, del punto B hasta el punto C. Y del punto C hasta el punto D, así vamos a hacer. Ahí está. Bueno, no soy bueno con las gráficas, pero de todas maneras, ahí lo vamos a hacer. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar a reducir. ¿Ya? Antes de eso, en la capacidad 2 del punto A y B, esa es la capacidad 2. No le pongo números porque más complicado estos números. Directamente capacidad 2, capacidad 4, capacidad 5 y así. La capacidad 2, su carga dice que es 36, ¿no? Tengo la carga 36. Y voy a hallar el voltaje directamente. Para eso me da este pequeño dato. Solamente me da ese dato, nada más el problema. Entonces yo voy a hallar el voltaje eh, para el 2, ¿no? Lo primero que voy a hacer va a ser eso. Que voy a hallar. La fórmula nos dice capacidad 2 es igual a carga 2 sobre voltaje 2. Esa es la fórmula, ¿no? En este caso estoy trabajando solamente para el 2. Voy a empezar ahí. Entonces necesito voltaje 2, se despeja, ¿no? Directamente. Y se reemplaza. La carga 2 tengo, sí, 36. Hacemos la operación. Nos va a dar un voltaje. Vamos a ver. 36 diríanselos, ¿no? Bastante 36. Nos da 18. Directamente 18. Directamente voltios. ¿Por qué? Estos micros con estos micros, obviamente también se van a simplificar.
Y obviamente nos va a dar en voltios, ¿no? Ya, tenemos 18 voltios. Entonces, si nos damos cuenta y tomamos énfasis en el capacitor 2, ahí ya tenemos los tres. Tenemos que la capacidad es 2, la carga es 36. La carga es 36 microfaradios y el voltaje hemos encontrado que es 18, ¿verdad? 18 microfaradios. Ahora, hay un detalle en paralelo. Si nos damos cuenta, en paralelo, tenemos las fórmulas de paralelo, ¿no? Les dije que ya se iba a usar esta clase. Ya. Si nos damos cuenta, ahí te vamos a usar las fórmulas en paralelo. Ya, si nos damos cuenta, esas son las fórmulas más o menos, ¿no? La capacidad se suma, la carga también se suma, pero los voltajes se mantienen. ¿Qué significa eso? Que el voltaje que he encontrado para la capacidad 2 es la misma que para la capacidad en este caso 4. Solamente resuelto para este. Este me falta. Pero si quisiera yo hacer directamente resolver, yo haría de la siguiente manera. Esto es en paralelo. Esta fórmula que acabo de anotar es en paralelo. ¿Ya? Como es en paralelo, el voltaje, como pueden ver aquí, se repite. O sea, es lo mismo para este, es lo mismo para este. Entonces, para el conjunto de voltaje AB, lo vamos a hacer así. Tenemos esa capacidad, ¿no? Lo vamos a poner, por si acaso aquí, ¿no? Se repite aquí, se repite aquí. En ambos casos les repetimos. Entonces, como repetimos, entonces se supone que si lo reducimos, ahorita vamos a reducirlo, el voltaje AB va a ser también para el 4, ¿no? La capacidad 4 que está allá. Obviamente, y para todo el circuito de A hasta B. ¿Por qué? Porque se repite en paralelo el voltaje, ¿no? Una vez que tenemos eso, nos vamos al siguiente. Aquí ya está resuelto, ¿no? Entonces esta parte ya lo voy a borrar. Ya. Entonces tengo el voltaje AB, me faltaría la capacidad AB. O sea, lo que voy a reducir ahorita, lo voy a reducir de ese tipo. Ya, como les decía, esto es la fórmula en paralelo. Entonces, tengo esta es la capacidad 2, la capacidad 4. ¿Qué se hace? Las capacidades directamente se suman en paralelo. Lo voy a sumar, 2 y 4 me va a dar 6.
Ya. Ahora, como tengo el voltaje y tengo la capacidad, me faltaría sacar la carga, ¿no? La carga me faltaría sacar. ¿No? Estoy haciendo en este tramo, lo mismo voy a hacer en este tramo y al final voy a saber cuánto es eso. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, como tengo la fórmula, voy a usar un espacio. Allá lo voy a anotar las fórmulas y aquí voy a hacer los ejercicios, ¿ya? Para que más o menos se entienda. Ya lo tenemos las fórmulas. Eso es en paralelo y el otro es en serie. ¿Ya? Entonces con eso vamos a empezar. Esto ya lo vamos a quitar. ¿Ya? Obviamente eso es un circuito. Estos son cables, conectores. Estos son capacitores, ¿no? Toditos. Y tenemos aquí la capacidad AB, nos falta, vamos a resolver la capacidad AB. Vamos a, en este punto vamos a aplicar la fórmula. Ya, todo para AB. O sea, esto es como si fuera un solo capacitor reducido, ¿no? Que valdría 6. Entonces, vamos a realizar eso. Despejamos la capacidad B y de la carga AB. Tenemos todo esto, entonces, bueno, despejamos. Reemplazamos. Multiplicamos. 6 por 18. Y eso nos da 108. 108 microcoulomb. ¿No? Entonces ya tengo esta respuesta. ¿No? 108 microcoulomb.
Ya tengo todito esto resuelto. Ya tengo todito esto resuelto. Voy a resolver este. Este está más fácil todavía. Ahora, un detalle. Lo voy a, eh, para que entiendan mejor, lo voy a reducir físicamente. Ahí ha quedado. Solamente en 6 microfarads. ¿Por qué? Porque lo hemos reducido el sistema, ¿no? ¿Cómo hemos reducido? Sumando directamente, mira, en paralelo, lo hemos sumado 4 más 2, ¿no? 6, ¿no? Y tenemos la capacidad, el voltaje es 18, de este punto hasta este punto, y la carga es 108. Así. Ahora, aquello de allá lo podemos también realizar esa operación. El siguiente circuito que dice 3, 6 y 9, ¿no? Si nos damos cuenta, esto está en paralelo. Tenemos en paralelo. ¿Qué significa en paralelo? De frente, ¿no? Como las vías del tren. Esto está en paralelo, esto y esto. Entonces, en paralelo, las capacidades se suman directamente. Puedo sumar 3 más 6 más 9. Sumado, ¿no? Directamente para reducir. Lo vamos a reducir. 3 más 6 más 9. Eso nos da 18 microfarads. Todito eso se convierte en un solo capacitor. Los 3 capacitores que ven ahí, lo vamos a convertir directamente en un solo capacitor. ¿Ya? Y la capacidad en ese caso va a ser 18 microfarads convertidos directamente en reducido, sumando, ¿no? En este caso ya tengo esa capacidad. Vamos a realizar. Esa sería la capacidad de B a C, ¿no? De B a C, del punto B al punto C. Entonces vamos a poner. Ahí está, capacidad BC 18, ¿no? 18 microfarads. Necesitamos voltaje BC. Necesitamos la carga de este punto. Estamos hablando de este solo, ¿no? Del punto B al punto C, o sea, de este. Estamos hablando para eso. Entonces, voltaje BC y también tenía la carga. Ahí está. Muy bien. Ahora, las fórmulas de algo nos tienen que servir. Si nos damos cuenta, en paralelo, ahora en serie, en paralelo el voltaje se mantiene. En paralelo, fíjense, el voltaje se mantiene. Eso es importante saber. Y en serie, aquí se mantiene la carga, ¿no? Los demás se suman, ¿no? Obviamente. Ahora, como tenemos que esto se ha reducido, esto se ha reducido, eso también se puede reducir, Al final, esto y esto va a estar en serie. Como va a estar en serie, ¿en serie qué se repite? La carga. Entonces, tengo del AB 108. Del BC, si se repite en serie, también va a ser 108.
Obviamente también la carga de esto, del CD, va a ser 108. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso nos dice la fórmula que en serie las cargas de esta carga y esta carga se repiten. Entonces, por ese motivo va a ser 108, todito. Bueno, una vez que tengo esa capacidad, esa carga, para resolver el BC, el tramo BC, ¿no? Entonces, su capacidad total de este capacitor es 18. Bueno, la carga, como se repite, es 108 y nos faltaría saber el voltaje total. El voltaje total. No tenemos el voltaje total. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser encontrar ese voltaje. No sé cuánto es, pero puedo saber por la fórmula. Entonces, eso es lo que voy a hacer en eso, ¿no? Directamente voy a encontrar el voltaje para eso. Y voy a tener los tres, como aquí lo resuelto los tres. ¿No? Esa sería la fórmula. Directamente despejamos y reemplazamos. Eso sería despejado y vamos a reemplazar. Tenemos la capacidad de la carga 108 y la capacidad 18. Microcoulomb y la capacidad es 18 microfaradios. Entonces tenemos todo eso, dividimos y nos va a dar el voltaje en voltios. 108 dividido entre 18, ¿no? Y como podemos ver, eso nos da 6. Hemos encontrado que el voltaje de B a C sale 6. En ese tramo ya lo tenemos. Hemos encontrado 6 y 108 obviamente se repite para todos, ¿no? No hay necesidad de encontrar. Obviamente aquí hemos encontrado 108 en este tramo, ¿no? Tenemos ya 6 voltios. Una vez que tenemos ya los 6 voltios, ya hemos resuelto esto, ya no nos interesa esto, nos interesa aquello. O sea, la cuestión, el problema que quiere el libro es saber cuánto vale este capacitor nada más. Dice que vale 5, pero tenemos que llegar por paso a paso hasta llegar a 5, ¿no? O sea, llegar al problema. Ahora, eh, ¿qué necesito aquí? Resolver. Eh, Se supone que al final, esto se va a convertir así, uno solo, ¿no? Y este uno solo es la cantidad. Esto al final se va a reducir y se va a convertir en un solo capacitor. Entonces, aquí yo voy a tener los tres y puedo llenar y de esa manera voy a resolver.
Como pueden ver, no tengo ni el voltaje ni la capacidad, no tengo, solamente tengo la, ¿cómo se llama? La carga. En todo caso, lo que yo debo hacer es hallar o bien el voltaje o bien la capacidad, una de los dos. Ahora, si hallo la capacidad, no tendría que ver la capacidad en serie. En este caso, les dije que al final todo va a estar en serie, en la anterior clase. Entonces, hemos reducido, esto también vamos a reducir, al final se va a reducir y me va a quedar en serie. Todito va a estar en serie. Y estas fórmulas que ven aquí para en serie nos va a servir como. Ya, si nos damos cuenta y nos fijamos, la carga se mantiene, o sea, se mantiene igual para todos los capacitores, pero el voltaje se suma. Y aquí, si se han dado cuenta, en este lado tenemos el voltaje total y el problema nos dice que el voltaje total en este caso es 36 voltios. Eso nos da, el problema nos da el voltaje total, 36 voltios. La batería tiene 36 voltios. Como tengo el voltaje total, yo podría sacar el voltaje para CD. Y eso es lo que voy a hacer. Esta parte lo voy a usar y vamos a sacar el voltaje para CD. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Si se fijan, no voy a usar la fórmula. No voy a usar la fórmula principal. Voy a usar la fórmula que es en serie. Esta de aquí. Me dice que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes. Yo voy a sumar los voltajes. Esa sería la fórmula que yo tendría que representar. ¿Ya? En todo caso, ¿tengo todo? Sí, tengo todo. ¿Tengo el voltaje total? Sí. ¿Tengo el voltaje AB? Sí. ¿Tengo el voltaje DC? Sí. Lo único que no tengo es el voltaje CD. Entonces tendría que restar, ¿no? Restar del voltaje total, o sea, despejar. A ver, lo haremos paso a paso. Directamente cuando tienes todos los datos y te falta uno, se despeja y con eso ya tienes el último dato, ¿no? Y es lo que hemos hecho una diferencia, vamos a hacer una diferencia del voltaje total con los demás voltajes. ¿Por qué? Porque la fórmula nos dice que el voltaje total es a la suma de los demás voltajes, ¿no? Sí. Entonces, reemplazamos, lo vamos a reemplazar y vamos a obtener el voltaje DC, CD, perdón. El voltaje total, estamos y en 36 menos 18 menos 6, ¿no? 36 menos 18 menos 6. Y eso nos da 12. 12 voltios. Eso vale el voltaje CD. Lo ponemos. Bueno, hemos obtenido el voltaje
CD, a partir de deducir, ¿no? El circuito, y tenemos que nos sale 12 voltios. Ahora, yo tendría que sacar esto, ¿no? Porque ya tengo el voltaje y la carga, ya tengo el voltaje y la carga, entonces tendría que sacar la capacidad. Yo voy a sacar la capacidad en este reducido espacio. Ya. Capacidad CD. Ahora tiene, directamente con la fórmula vamos a sacar esta capacidad. Reemplazamos y tenemos ya los datos allá. La carga es 108 y el voltaje es 12. Dividimos y la respuesta nos sale 9. Hemos encontrado todito, pero no nos pide todito, solamente quiere la capacidad que está aquí. La capacidad que está aquí. No quiere todo reducido, solamente quiere esa capacidad. Ahora, lo que yo debo hacer para culminar, porque el tiempo también ya nos va, se va a acabar, ¿no? Lo que yo debo hacer es aplicar la fórmula de capacidad en paralelo, ¿no? Entonces, el último paso que yo voy a hacer para encontrar esto va a ser aplicar esa capacidad y voy a la fórmula. Aquí tengo en paralelo que la capacidad se suma. La capacidad se suma. Entonces, voy a sumar esto más esto, me tiene que dar, obviamente, 9, por obvias razones, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer para resolver el problema. Y me tiene que dar 5. La respuesta del libro es 5. Y me va a dar 5, ¿no? Eso es lo que debo hacer. Y voy a proceder a hallar y hacer el último paso. Hallar la capacidad C del circuito en paralelo. ¿Está? Ahí, ¿no? Hallando la capacidad C. Entonces, yo voy a hallar la capacidad C de la siguiente manera. Voy a aplicar la fórmula. La fórmula me dice en paralelo que la capacidad se suma. O sea, la capacidad total para este sistema ¿por qué le voy a poner capacidad 4? ¿Por qué? Porque vale 4, ¿no? 4 y C. Entonces 4 más C. Despejo C. Necesito C, ¿verdad? Como el voltaje hemos despejado, igualito vamos a despejar, porque tenemos capacidad CD y tenemos capacidad 4, obviamente, ¿no? Nos faltaría la capacidad C para encontrar la respuesta. Hemos despejado y reemplazamos los datos.
los datos obtenidos. Ahí, ¿no? Entonces, lo vamos a reemplazar allá. Tenemos la capacidad CD, sí, vale 9. Es igual a la capacidad C, ¿no? Y hacemos una de esta. Y la respuesta nos sale 5. Y eso es lo que nos pide, ¿no? El texto. Nada más. Eso se llama resolver un circuito. Años anteriores, su examen era solamente un circuito así. Resolver un circuito para sus compañeros anteriores, ¿no? Y es un poquito largo. Esto es con 1. Solíamos hacer con 2 y hasta con 3 incógnitas. Eso era un poquito más largo. Pero no es difícil. Si se han dado cuenta, es cuestión de aplicar las fórmulas y realizar paso a paso todo lo que se te pide, ¿no? Bueno, eso se llama resolver un circuito eléctrico, más o menos uno simple que hemos hecho con capacitores, ¿no? Porque hay otro circuito, el siguiente tema, todavía no vamos a acabar este tema obviamente, pero el siguiente tema ya viene con resistencia, con pocos resistencias, ¿no? Entonces ahí las fórmulas son parecidas y la resolución también es parecida, muy parecida, ¿no? Esa situación, jóvenes, y si alguien tuviera alguna pregunta, tal vez un poco largo el ejercicio, pero bueno. Nadie, ¿no? Ya, les voy a pasar el video esta vez, en este momento, al grupo directamente, el enlace del video. Y la siguiente ya vamos a hacer otro con 2 incógnitos, ya no con uno solo hoy día. De hecho, la siguiente con 2 y con eso más, yo creo que este tema ya vamos a ver terminado.